Muy buenas tardes a todos, distinguida audiencia y apreciada mesa. Quiero en primer lugar agradecer a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País que nos acoja en este magnífico salón, y lo agradezco personalizándolo en la persona de su presidente. Pero también quiero agradecer, por supuesto, a Felipe Benicio Albarrán, el que me haya traído aquí. Me ha traído aquí no solamente él, también su primo Eduardo Albarrán y mi buen amigo Federico Lucini, que es la conexión con esta noble tierra pacense. Así es que muchísimas gracias a todos. Y por supuesto muchísimas gracias al Pater, a don Jesús Sánchez Adaliz, que efectivamente nos conocimos en el CEU hace ya unos años. Fue a hablar de de novela histórica con su novela El mozárabe, y luego quiso Dios que nos volviéramos a ver en un retiro de Maús. Así es que también muchísimas gracias, y a los dos muchísimas gracias por sus palabras, los elogios y por supuesto el que haya releído don Jesús esos pasajes sobre los curas. Me ha emocionado porque lo escribí, la verdad es con mucha emoción. Muy bien, voy a hablar en primer lugar del marco cultural para que entendamos muy bien qué es el marco cultural. El mismo día en que fallece en su villa de campo, en su casa de campo en Beaconsfield, Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, anuncia en Newcastle George Bernard Shaw que no volverá a escribir. Dos titanes de la palabra escrita y hablada se sumen en el silencio, uno involuntariamente y el otro por su libre renuncia. Con eso la sociedad londinense y en general la inglesa se vieron privada de lo que era el fragor del debate cultural, de la contienda de ideas entre estos dos titanes. Cuento esto porque voy a ir, como digo, presentando el marco de la batalla cultural, en donde se debe hablar de todo. La batalla cultural no es de ahora, no es de hace unos años. Batallas culturales se han dado siempre, y sobre todo los católicos, los cristianos, no hemos hecho más que dar batallas culturales a lo largo de los siglos. Hubo tan solo un caso en donde la Iglesia permaneció en silencio, que es el primer caso de corrección política, y lo protagoniza Simón Pedro, el apóstol, cuando antes de que cante un gallo niega 3 veces a un maestro Galileo. Simón Pedro prefirió estar rodeado de gente pero permaneciendo en la mentira a estar solo defendiendo la verdad. Eso es como he dicho, el primer caso de corrección política. Y luego la Iglesia, los cristianos, no hemos callado ya nunca. Cuando me preguntan algunas personas católicas, oye, ¿cómo esto de la batalla cultural, esta terminología tan agresiva, tan belicista que tienes en el libro, cómo se compagina eso con la misericordia, la caridad, el amor de Dios? Digo, es perfectamente compatible, y les cuento que las batallas culturales la Iglesia las ha librado siempre. Por ejemplo, paradigmática es la batalla cultural que se origina después del Concilio de Trento. En ese concilio la Iglesia Católica, española sobre todo, los teólogos españoles, vencen a las tesis del protestantismo, de la Reforma, de Lutero y de Calvino, y se va a producir un hecho cultural como es el barroco español, el barroco madrileño, que no es ni más ni menos que una batalla cultural, porque los protestantes sostenían que las paredes de los templos, de las iglesias, debían ser blancas, debían estar desnudas, para que así el fiel estuviera más concentrado en Dios.
El barroco español y en concreto el barroco madrileño es como decir, ¿quieres sopa? Pues 2 tazas. Y entonces se empiezan a decorar las paredes de los templos con una catarata de color, de imágenes, y ahí hay un ejemplo en Madrid, que es la iglesia de San Antonio de los Alemanes, bien conocida por mí porque pertenece a la Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, y es un ejemplo del barroco madrileño y que surge precisamente de esa batalla espiritual, y se produce ese fenómeno cultural. Pero hay más casos de batalla cultural a lo largo de la historia protagonizadas por la Iglesia. Por ejemplo, en la Ilustración, los teólogos y sacerdotes franceses tuvieron que lidiar culturalmente con una ideología que colocaba a la razón como si fuera un dios, divinizaba a la razón y echaba a Dios de la vida pública. Pues ahí se produjo una batalla cultural también. Si seguimos más adelante, en el siglo XIX, por ejemplo, el movimiento de Oxford, que son los católicos británicos, a la cabeza el cardenal Newman, también tienen que librar una batalla cultural, porque a los católicos británicos, los británicos protestantes o anglicanos, los consideraban ciudadanos de segunda categoría, y ahí se inicia toda una contienda intelectual. Y ahí es donde está, por ejemplo, Chesterton, Dawson, Benson, Hilary de Belloc. Todos esos escritores o autores o pensadores católicos libran la batalla cultural y consiguen desmontar esa tesis de que por parte de los británicos anglicanos los consideraba unos ciudadanos de segunda categoría. Más adelante nos encontramos en la Alemania de Bismarck, la Kulturkampf. La Kulturkampf, su propio nombre en la traducción, es una expresión alemana que en la traducción al español es batalla cultural, el combate cultural. Bismarck quería acabar con el protagonismo que la Iglesia Católica tenía en la educación alemana, en las escuelas, en los colegios, y tienen que luchar contra eso. Ya en el siglo XX nos encontramos con que también la Iglesia Católica tuvo que entablar una liza cultural contra 2 movimientos ideológicos, como fue el comunismo de la Unión Soviética y el nazismo en la Alemania nazi. Y ahí están los ejemplos de católicos que se oponen a Hitler, y tenemos los ejemplos quizá más recientes de católicos que se han opuesto a la tiranía de la hoz y el martillo, que sucumbió en 1989, también casi ayer, ¿no? Por eso, batallas culturales han existido siempre. Ahora les voy a pedir un ejercicio de imaginación para seguir ahondando en esto de la batalla cultural. Vamos a imaginar que pudiéramos traer ahora aquí, a este momento, a un hombre adulto de hace 10.000 años. Un hombre adulto de hace 10.000 años tenía la misma capacidad cerebral que tenemos nosotros ahora, por lo tanto sería exactamente igual a nosotros en inteligencia. Si lo traemos a este mundo, esa persona no podría, por ejemplo, cruzar una calle valiéndose del sistema de los semáforos, no podría utilizar un ascensor, no entendería el significado de que una persona por la calle le guiñase un ojo. Si le dejáramos un teléfono móvil, no sabemos qué podría hacer con él. No podríamos decir que esa persona estuviera loca o que no fuera inteligente. Lo que le pasa es que tiene una gran laguna cultural porque no está adecuada, integrada en el contexto en el que vive. Pero sigamos imaginando, y en lugar de traer a un adulto de hace 10.000 años, trajéramos a un bebé de hace 10.000 años. Ese bebé, cuando llegase a la edad de 20 o 30 años, sería igual a nosotros. Se habría integrado en nuestras formas de vida y, por lo tanto, no tendría ninguna diferencia con respecto a nosotros. Pero sigamos imaginando. Pensemos que ese bebé, que lo traemos de hace 10.000 años, es adoptado por una familia o cae en el entorno de una familia de convicciones católicas.
pero también pensemos que podría ser adoptado por una familia o una pareja de fervorosos activistas defensores de la Agenda 2030. El resultado de un bebé y de otro bebé sería totalmente diferente cuando llegase a los 20 o a los 30 años. Uno habría sido educado en unos valores y otro habría sido educado en otros valores. Y esto es normal, es lógico, es razonable y es hasta libre. Cada padre tiene derecho a educar a sus hijos como les convenga, según sus propias convicciones. El problema es cuando a los hijos de una familia católica les imponen, por ejemplo, una cosmovisión totalmente diferente a la cosmovisión cristiana de la existencia. Y además imponiéndoselo legalmente, desde el punto de vista de que es una norma que surge del Parlamento y por lo tanto hay que acatar la ley. Pero no todas las leyes son justas. Podrá ser legítima en el proceso de elaboración, pero no tienen por qué ser justas. Y ahí están los casos de la historia. El nazismo, por ejemplo, con sus leyes que declaraban a los judíos ciudadanos de segunda, bueno, pues era un ordenamiento jurídico legal, legítimo, pero injusto. Bien, lo que está pasando hoy en día es precisamente esto. Y esto es la batalla cultural que hay que librar, porque no se puede permitir que se adoctrinen en las aulas según una cosmovisión que, como digo, es totalmente diferente y opuesta a la cristiana. No es posible que se adoctrinen a nuestros hijos. Bien, yo en el libro lo que sostengo es precisamente esto, que un caballo de Troya, el de la corrección política, es el que aparece ahí en la portada, se ha colado en la ciudadela de la civilización occidental. Y a extramuros de la fortaleza hay 3 arietes en complicidad con el intruso que tratan de derribar los portones. Esos 3 arietes son la memoria histórica, la ideología de género y el mito del cambio climático. Digo mito del cambio climático porque no niego que la acción del hombre ha producido un efecto sobre la naturaleza y por lo tanto ha provocado el calentamiento global. Pero lo que me resisto a admitir son las tesis catastrofistas y apocalípticas que sostienen que el mundo se acaba, que los alimentos no van a ser suficientes para la población y que por lo tanto hay que tomar medidas, porque eso en el fondo es un negocio para unos pocos. Y lo que provocan es el miedo, como suelo decir, la mentalidad de rebaño, ¿no? Tanto el caballo de Troya como los 3 arietes son de pura fabricación marxista, porque el marxismo ya no levanta la bandera de la defensa del proletariado, se ha quedado sin la confianza del mundo del trabajo y por lo tanto está ahora buscando otras banderas. Y ahí están pues todo lo relacionado con la ideología de género, con el feminismo, con el ecologismo, con el animalismo, el veganismo, en definitiva, nuevos paganismos, como yo los llamo en el libro. Pero todo este escenario lo está presenciando el verdadero enemigo, que es el laicismo hostil, implacable y beligerante contra la Iglesia Católica. El laicismo, yo me lo imagino como que está en una especie de atalaya observando la marcha de las operaciones, como Napoleón presenciaba sus batallas, y se está frotando las manos porque ve que por primera vez sí puede derribar a la Iglesia Católica, porque ese ha sido siempre su objetivo, expulsar la fe de la vida pública para recluirla en las sacristías, en las iglesias. Y se frota las manos porque ve cómo el caballo de Troya, ya en el interior de la fortaleza, pues ha abierto su portezuela, su escotilla, y están saliendo los agentes, ingenieros sociales, agentes sociales, con mercancías de contrabando, que luego explicaré lo que son esas mercancías de contrabando. Y ya empiezan a circular con ellas, a traficar con ellas por el interior de la ciudadela, con el fin de alterar la identidad sexual, desordenando el sistema de procreación natural y dinamitando la familia, con el objeto de
reescribir la historia para así manipular el pasado y controlar el futuro, porque quien controla el pasado controla el futuro, y con el objetivo también de atribuir carácter divino al planeta Tierra, a la diosa Tierra, al objeto de crear lo que yo llamo una religión al revés. Estos dos conceptos de mercancías de contrabando y de religión al revés o religiones al revés los utilizo con mucha frecuencia en el libro y les explico qué son estas mercancías de contrabando. Por ejemplo, son estupideces, sandeces que hace 50 años no se sostendrían y nos provocarían risa, pero que hoy en día algunos las admiten como dogmas de fe, algunos cándidos y algunos ignorantes. Por ejemplo, es mercancía de contrabando decir que el hombre es machista y si es blanco es racista, o que la mujer engendra vida, pero que lo engendrado durante los primeros estadios no es humano, sino humanizado y por lo tanto se puede destruir, o que los padres no pueden corregir a sus hijos, o que los profesores no pueden imponer calificaciones a los alumnos porque son discriminatorias en una sociedad igualitaria, o que los niños, los jóvenes, los adolescentes están deseosos de protagonizar sus roles de género, no de sexo, porque ya el sexo no existe, solamente existen los géneros y que depende además de la conciencia, no de la anatomía y de la cuestión física de los cuerpos, ¿no? Es también mercancía de contrabando decir, por ejemplo, que la castidad pues es un vestigio medieval, o que los hombres de negocio, los autónomos, los empresarios son gente codiciosa porque quieren quedarse con dinero que no es suyo, o que la sociedad occidental, la civilización occidental ha sido siempre una civilización machista y capitalista y que debe ser destruida, o que todo el ritmo de la humanidad tiene que ponerse al servicio de la lucha contra el cambio climático. Todas estas son mercancías de contrabando. Y las religiones al revés, pues como digo, son religiones sustitutorias, sucedáneos de religión, falsas religiones que pretenden sustituir a la Iglesia Católica. Así llevamos 2000 años. Los 2000 años de historia de la Iglesia han sido siempre el afán de sus enemigos de destruirla, pero el resultado ha sido siempre el fracaso. Fracasó el Imperio Romano, fracasó otro imperio también muy poderoso, el soviético. Luego nos encontramos con que hay intentos de imitar a la Iglesia Católica, como hizo precisamente la Ilustración con su lema libertad, igualdad y fraternidad, que es un lema claramente imitador del mensaje salvífico de Jesucristo. Pero además también lo que hace la Ilustración y con posterioridad la Revolución Francesa es crear una estructura de mando, de gestión, de autoridad para imitar el poder eclesiástico, el poder de la Iglesia, que es la administración pública. Los que hemos estudiado Derecho sabemos que la administración pública se crea en ese momento histórico de la Ilustración, Revolución Francesa. Surge el Estado napoleónico posteriormente y es un intento de imitar a la Iglesia, a ese poder que tenía la jerarquía, ¿no?, en aquel momento. La masonería lo mismo. La masonería es otro intento de echar de la pista a la religión católica para ocupar su poder y ejercer su influencia. Y si nos vamos al siglo XX, pues también tenemos ahí religiones al revés, como el comunismo, como ya he dicho, y el nacionalsocialismo, religiones al revés. Es curioso, yo he leído y lo he comprobado en algún texto histórico que el brazo armado del nazismo, las SS, esa unidad implacable que tenía como jefe a Himmler, tenía la misma estructura jerárquica que la Compañía de Jesús. De hecho, Hitler solía llamarle a Himmler mi Ignacio de Loyola, mi jesuita negro. Por lo tanto, es ese afán mimético de cómo se quiere copiar a la Iglesia para tener el mismo poder, ¿no?
Pero hay un momento en que de pronto surge una innovación en el ataque contra la Iglesia Católica, que es protagonizado por un activista italiano, Antonio Gramsci, que estando en las cárceles del fascismo de Mussolini, pues escribe su famoso cuaderno, un documento que ejerce una aparatosa fascinación al progresismo hoy en día. Y Gramsci se da cuenta de que para acabar con la civilización occidental, que es la base, que tiene como base la civilización cristiana, pues hay que infiltrarse en sus estructuras, no hay que combatirla de frente, sino meterse dentro de la educación, dentro de la cultura. Entonces Gramsci, a partir de ahí, empieza a pergeñar un plan para acabar con la Iglesia Católica. Y dice que previamente es esencial acabar con una institución que para la Iglesia Católica y los fieles es esencial, que es la familia. Por eso la familia lleva en el disparadero, en la diana de este movimiento progresista iniciado por Gramsci, pues lleva varias décadas, ¿no? Y hay unos seguidores de Gramsci que son los integrantes de la Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores, economistas, teóricos alemanes que eran todos de izquierdas, eran todos comunistas o socialistas, socialdemócratas, y cuando Hitler llega al poder en 1933 en Alemania, ellos se exilian. Lo curioso es que no se exilian a la Unión Soviética, que era lo normal, sino que se van a Estados Unidos. Y ahí encuentran acomodo en algunas universidades americanas, sobre todo la Universidad de Columbia, cuyo claustro era abiertamente comunista, la mayoría del claustro, y se afanan por aplicar las tesis de Gramsci, acabar con la familia a través de la educación, a través de la cultura, a través de los medios de comunicación. Luego nos encontramos con el Mayo del 68 francés, que no es ni más ni menos que la aplicación de las teorías de Gramsci en las calles de París, en las calles de Europa, en definitiva, en las calles de la civilización occidental. Yo recuerdo cuando hice la carrera que le pregunté a mi profesor de Derecho Constitucional qué fue realmente el Mayo del 68 francés, y me contestó muy socarronamente que aquello fue una revolución, pero de cintura para abajo, porque aquellos tíos, como me dijo, solamente querían acostarse con las tías. Pero era en el fondo un movimiento para destruir a la familia. Y ya empieza ahí el movimiento feminista y la ideología de género posteriormente. Cuando Charles de Gaulle presenta su dimisión a los pocos días de la eclosión del Mayo del 68 francés, muchos piensan que aquello se terminó, pero no se terminó. El proceso sigue y estamos ahora inmersos. Por lo tanto, hay que estar alerta, como decía Newman, y por eso yo he escrito este libro. Quiero hacer un inciso en cuanto al término pregón, como se ha referido don Jesús. Yo he vivido mi infancia fue en un ambiente rural, viví en un pueblecito de Toledo y pasaba las vacaciones de verano en un pueblecito también de Toledo, el pueblo de mi madre. Por cierto, los menciono, el pueblo donde pasé mi infancia, Velada, mi padre fue maestro nacional durante 12 años en ese pueblo, y el pueblo de mi madre, Puente del Arzobispo. Por lo tanto, mi infancia, ya digo que se desarrolló en un ambiente rural. Y entonces recuerdo en los dos pueblos la figura del alguacil, que iba con una trompeta y de vez en cuando daba un pregón en la plaza para informar a los vecinos de las noticias. Entonces he querido recuperar ese término de pregón, que por cierto, un día hablando con una italiana en Madrid, que estaba interesada en mi libro, me preguntó qué significaba el término pregón, que no había una palabra en italiano parecida, ¿no? Curioso, le dije lo que era, pero no había traducción, es curioso. Bien, yo he escrito este libro, como le dije a don Jesús, por mis hijos. De hecho, el origen de este libro es un canal en YouTube que yo abrí muy a regañadientes porque mi hijo, el mayor, me lo pidió. Yo solía escribir semanalmente una columna periodística en un diario digital, El Imparcial, y bueno, pues yo se lo difundía a los amigos por el WhatsApp y a mi familia también, pero mis hijos no me leían.
Ya un día les dije que poca vergüenza tenéis que no leéis a vuestro padre. Y el mayor me dijo que me dio el consejo: todo esto que tú escribes lo tienes que decir en un podcast, porque nosotros estamos en eso, en los podcasts, en YouTube y en las redes sociales. Yo tengo 4 hijos, tenemos 4 hijos, los 4 son varones, entre 14 y 24 años, y el de 24 que ha terminado, bueno, está todavía terminando ya, este año termina, Ingeniería de Telecomunicaciones, IAD, fue el que me dio este consejo. Yo le dije algo así como que estás loco. Pero estaba por entonces leyendo otro libro de un buen amigo mío, que además es conocido, pues es un periodista católico, Alex Rosal, tiene una editorial Libros Libres, tiene un digital Religión y Libertad, y él escribió un libro que se titula Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Cuando llegué a la página 258, él proponía una serie de acciones para despertar y combatir. Y decía que no había que tener una televisión convencional, una radio, un medio de comunicación convencional. Que bastaba con un blog, un canal en YouTube. Y ya dije, si Alex Rosal también dice esto, le dije a mi hijo, venga, ábreme el canal. No me abras en canal, ábreme el canal de YouTube. Y ahí está Libercast. Libercast empezó a emitir. Está en la... sí, en la solapa está el código QR, tanto de mi canal, Libercast, como de un blog que tengo, Mayoral con Y. Porque la gente siempre me pregunta, no todos, ¿Mayoral con 2 L's? No, con Y. Bien, entonces yo empecé a emitir unos vídeos y empecé a titularlos Pregón de Combate 1, Pregón de Combate 2, Pregón de Combate 3, así hasta 10. Y llegó un momento que dije, tengo que escribir un libro. Y me puse a escribir el libro que es este. Por lo tanto, le tengo que agradecer a mi hijo el que me diera ese empujón de paracaidista. Pero efectivamente yo lo escribí pensando en ellos, en su generación, porque lo que quiero es darlos un argumento, un criterio, un juicio crítico para que se puedan enfrentar a esta cultura que es devastadora, que es una cultura que produce un mundo convulso, una cultura disparatada, y que por lo menos tengan una especie de guía, ha dicho el padre, un manual de consulta. Creo que es el mejor halago que me han hecho. En otra presentación dijeron que este libro tenía que estar como libro de texto en todos los colegios católicos. Creo que las dos opiniones van en la misma dirección, pero bueno, el halago es el halago. Por lo tanto, yo escribí este libro pensando en la juventud. Y os preguntaréis, ¿cómo va la batalla? ¿Cómo está el panorama? Pues bueno, la batalla la vamos perdiendo y por goleada. Yo suelo decir siempre que esto es como si fuera un partido de fútbol, nos hemos retirado al descanso perdiendo 4-0. Pero hemos perdido estamos perdiendo porque no hemos comparecido en el terreno de juego. Por lo tanto, hay que empezar a hacer cosas. Porque yo estoy seguro que la remontada es posible. Siempre que llego a este punto me gusta decir eso de hay que remontar como hacen esos chicos de Chamartín, y me duele decirlo porque soy del Atlético de Madrid, pero bien, la remontada es posible. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que no estamos haciendo. Lo primero de todo es tener la conciencia de que estamos en una batalla. Antes tengo que decir algo que suelo decir y se me ha olvidado. Yo no vengo a convocar aquí a una pandilla de camorristas para salir ahí a la calle a dar puñetazos. Yo estoy convocando a contendientes intelectuales, a gente que empiece a luchar con las ideas en un debate, en una contienda intelectual. Bien, pues lo primero de todo, como decía, es tener la conciencia de que estamos en una guerra. Dicen los militares, y aquí tenemos 2, al menos veo 2, no sé si hay alguno más, que el primer requisito para ganar una guerra es saber que se está en una guerra. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que estamos en una batalla cultural. En segundo lugar, no tener miedo, ya lo decía San Juan Pablo II, ¿no? Nosotros no tenemos que esconder nuestra fe, no tenemos que imitar a Simón Pedro, y por lo tanto no tiene que cantar el gallo 3 veces.
En tercer lugar, y esto es muy importante, hay que formarse. El catolicismo español no está formado. Es una pena, pero es así. Tenemos un déficit de formación, y eso que tenemos un tesoro valiosísimo, que es la doctrina social de la Iglesia, que nos da luz, orientación para la mayor parte de los desafíos y los retos a los que se ha ido enfrentando una sociedad siglo tras siglo. Pero no entendemos o no queremos entender esa virtualidad que tiene la doctrina social de la Iglesia, que muchos piensan que es mera hojarasca, pero no es así. Luego, otro requisito es que debemos ser coherentes. El católico tiene que ser coherente. El católico tiene dos deberes: conciencia y coherencia. Debemos ser coherentes, y esto exige que tenemos que actuar ahí fuera igual que actuamos en la parroquia, en nuestros hogares, en el colegio católico de nuestros hijos. Pero lo difícil es salir ahí y confrontarse con el que no piensa como nosotros y además está dispuesto a hacernos callar o a impedirnos hablar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser coherentes. Si somos coherentes, empezaremos a hacer o a dar un testimonio de coherencia, y con ese testimonio de coherencia empezaremos a ser ejemplares. El ejemplo, decía San Francisco de Asís, es muy combativo, es muy poderoso. Tiene una anécdota San Francisco de Asís, que en un buen día le dice a un hermano: salgamos a la ciudad, están en el convento, y dicen: salgamos a la ciudad a predicar. Y durante 2-3 horas recorre la ciudad, y ya dice el santo: volvamos al convento. Pero hermanos, si no hemos predicado. Sí que hemos predicado. Hemos recorrido la ciudad, hemos saludado a los vecinos, les hemos preguntado por sus inquietudes, sus preocupaciones, les hemos animado, les hemos consolado a los que necesitaban consuelo. Hemos dado un ejemplo de cómo tenemos que ser. Pues eso, tenemos que ser ejemplares, y si somos ejemplares empezaremos a ser influyentes, porque de eso se trata. El católico tiene que ser influyente en la vida pública, en la política, en la cultura, en los medios de comunicación, la economía, como decía Benedicto XVI, hasta en los deportes. Y hemos tenido últimamente testimonios de deportistas o personas del mundo del deporte que han manifestado su fe públicamente. Ahí está el caso del seleccionador nacional Luis de la Fuente, o el caso del jugador que obtuvo el Balón de Oro hace unos meses, Rodrigo, o el caso del luchador de no sé qué categoría, luchador Tupuria, ¿no? Que cada vez que gana, pues da las gracias a Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser ejemplares y ser influyentes. Y si hacemos eso, pues vamos a remontar. Pero no lo estamos haciendo. Y lo peor que le puede pasar a un católico es la indiferencia. Y a la indiferencia se llega por dos vías: o por el pesimismo, nada puede hacerse, o el escepticismo, nada debe hacerse. Por lo tanto, nosotros no podemos permitirnos el lujo de caer en la indiferencia. Hay una anécdota de un párroco, de un anciano párroco asturiano, que en sus homilías solía decir algo más o menos así: Dios, que no lo puede todo, lo puede casi todo. Esto provocaba en las feligresas una desazón tremenda, de tal modo que cuando terminaba la misa se iban derechitas a la sacristía a cantarle las 40 al anciano párroco. Pero padre, ¿cómo dice usted que Dios no lo puede todo si es omnipotente, si es todopoderoso? Y aquel anciano párroco decía: sí, hijas mías, Dios no lo puede todo, lo puede casi todo. Por ejemplo, cuando se trata de entrar en el corazón del hombre, Dios no entra si el hombre no le abre su corazón. Y si el hombre hace el casi nada y le abre el corazón, pues Dios hace el casi todo, y con el casi todo y el casi nada tenemos el todo. Pues nosotros tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos y abrir el corazón, hacer el casi nada al Señor, y ya tendremos todo. Y termino con las 4 P's. Yo siempre digo que esta batalla la vamos a ganar porque el de arriba está con nosotros, y tenemos las 4 P's, que son la P de palabra, la P de poder, la P de presencia y la P de promesa. Palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Poder: me ha sido dado por mi Padre todo el poder en el cielo y en la tierra.
presencia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y promesa. Yo os traigo el Espíritu Santo, la promesa de mi Padre para todos vosotros. Así es que con esto somos invencibles. Muchas gracias.